Todo el mundo tilda a esta ciudad de que hay mucho racismo, de que hay mucha indiferencia con los migrantes y demás. Tengo más de 30 años aquí y he visto una evolución de lo que fue el principio después de la República Democrática y la evolución social que ha vivido. Y yo creo que se ha ganado muchísimo. Esta zona de Alemania no por nada tiene ese estigma y creo que espacios como estos fortalecen la idea de que ellos entiendan que no están solos, que el mundo cambió y que bueno, que hay que ver lo bueno y las cosas positivas que pueden traer las diferentes culturas en un solo espacio. Bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal. Hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Dresden, en Alemania, y este capítulo es muy especial porque vamos a visitar un festival de cultura latinoamericana en la ciudad de Dresden. Bueno, y es que Dresden es una ciudad un poco famosa por no ser muy amigable con los migrantes, con la gente que viene de otros países a trabajar a Alemania. Y esta es la razón por la que un festival latinoamericano en esta ciudad tiene un carácter muy interesante y muy fuerte. Vamos allá. Este festival está muy interesante porque lo mismo, hay mucha música, hay baile, hay comida. Tratan de mostrar un poco de todos los países de Latinoamérica, nuestra comida, nuestra cultura, todo lo que llevamos en la sangre, la música, el baile. Haya borrado mi vieja ilusión. Este festival también quiere presentarle a la sociedad alemana en general cómo son las costumbres y cómo vivimos los latinoamericanos, y es una forma también de que ellos conozcan la cultura latinoamericana y hay una simbiosis entre lo que somos latinoamericanos y lo que venimos a hacer aquí a Alemania, o los que somos migrantes y vivimos aquí en Alemania. Bueno, la parte más importante y el núcleo del asunto es la integración, porque parte de la integración es la expresión cultural propia. Para integrarte a una nueva cultura tienes que conocerla, pero también esta cultura te tiene que conocer a ti. Entonces, en esta referencia creemos nosotros que nuestra aportación cultural y social es muy grande al enriquecer esta ciudad con un festival con cultura, música, arte y gastronomía, naturalmente, y fiesta, que nos caracteriza mucho a los latinos. Yo creo que es para visibilizar la cultura. Muchas veces pues no tenemos en cuenta cuántos somos aquí en Alemania, particularmente en Dresden, y siento que también es un espacio en donde podemos todos converger, en donde podemos encontrarnos. Pues el nombre del festival es Compartiendo Identidades, ¿no? Entonces, cómo desde nuestras diferencias podemos encontrarnos y festejar y también compartir nuestra cultura con los alemanes y con la cultura alemana también y con las demás culturas que también viven acá en Dresden. Una forma de que las brechas culturales se hagan más cortas y ellos entiendan por qué somos así, por qué los latinoamericanos somos así, por qué tenemos estas formas de vivir, esta comida, esta música, y que conozcan más de esto. La ciudad de Dresden es muy famosa por un movimiento que se generó hace unos años que se llama Pegida, y todo el mundo tilda a esta ciudad de que hay mucho racismo, de que hay mucha indiferencia con los migrantes y demás. ¿Cómo pasa? ¿Por qué no? Bueno, una ciudad como Dresden, que es difícil el tema del racismo y esto, ¿cómo interactúa esa cultura latinoamericana con los alemanes? Mira, yo creo que he visto una gran evolución porque tengo más de 30 años aquí y he visto una evolución de lo que fue el principio después de la República Democrática y la evolución social que ha vivido. Y yo creo que se ha ganado muchísimo porque debemos considerar que un pueblo que fue oprimido y con una frontera cerrada no tenía la oportunidad de conocer tantas naciones como hoy la tiene. Así que creo que es un avance social muy grande que necesita mucho trabajo, naturalmente, pero que requiere también del esfuerzo de nosotros como extranjeros para mostrar la mejor cara de nosotros, cumpliendo con nuestras obligaciones y haciendo valer nuestros derechos.
Sí, yo creo que gran parte de la importancia de este espacio es eso, es precisamente eso, ¿no? Que podamos ser nosotros mismos. Muchas veces, bueno, personalmente hablando, pues a mí se me nota que no soy de acá, se nota que soy latinoamericano, de otra parte, incluso creen que soy árabe, pero siento que falta mucho, ¿sabes? De esta zona de Alemania no por nada tiene ese estigma y creo que espacios como estos fortalecen la idea de que ellos entiendan que no están solos, que el mundo cambió y que, bueno, que hay que ver lo bueno y las cosas positivas que pueden traer las diferentes culturas en un solo espacio. Es una ciudad que ha sido un poco problemática con el racismo, con la acogida a migrantes, pero esto es un espacio libre en donde se vive cultura, en donde se le muestra a la ciudad que aquí hay migrantes que vienen de Latinoamérica y que realmente traen cultura y música y aportan a la cultura de la ciudad. Esto te iba a preguntar, ese reencuentro con las culturas ancestrales es una forma de descolonializarnos como latinoamericanos. Sí, nosotros decimos que somos una mezcla, ¿no? Siempre dicen, no, es que somos una mezcla. Sí, somos una mezcla, pero mira, de la invasión tenemos 500 años, ¿no? Donde nos empezamos a mezclar. Y nuestras culturas ancestrales tienen 8.000, 10.000 años. Entonces, ¿qué porcentaje de mezcla realmente somos? Así somos una mezcla, pero somos un 5 o 10% de mezcla. Enclarecer un poco esa idea, ¿no? De que somos más, tenemos más en nuestro ADN de culturas antiguas que de la cultura dominante. Nada más que está pues, en represión por nuestro idioma principalmente. Por eso también algo de la descolonización es empezar a entender un poco los idiomas antiguos. ¿Cómo nos ven los alemanes a nosotros, los latinoamericanos? Yo creería que hay dos grandes ideas, ¿no? La primera es la persona que se identifica y que le gustan las diferentes culturas. Siento que nos ven como personas muy alegres, comprometidas, pero también siento que hay otras formas de pensar que no son tan agradables, que son un poco más de prejuicio y precisamente por eso es importante hacer este tipo de festivales y este tipo de encuentros. Además de música, baile, comida, pues este festival también abre las puertas a hacer conversatorios en donde dan ayudas para la gente y los latinos que llegan acá para saber cómo integrarse a la sociedad alemana y cómo vivir dentro de esta sociedad siendo migrante. Son 3 días, empezó el viernes. Ayer el sábado tocamos con The Klaxon en el cierre, hubo cantantes de Argentina, hubo grupos de alemanes que tocan con otros latinoamericanos y hacen música latinoamericana, también hubo un grupo de música venezolana que bailaron, tocaron joropo, música del llano. Me parece muy interesante cómo surge un festival de música, comida y cultura latinoamericana en una ciudad como Dresden. Ya nos vamos de vuelta a casa y los esperamos en el próximo video. Denle me gusta al video si les gustó, si les gusta este tipo de contenido que hacemos en este canal de Cities of Music, suscríbanse y también vayan a ver los otros videos que hemos hecho sobre festivales, sobre lugares donde visitamos y conocemos a sus músicos y la vida de sus músicos.